y fue fácil el montaje. Yo creo que es más fácil montarlo que hacerlo aquí virtual. Sí, tiene también sus pros y contras. Que si se daña un mofet, pues le toca a uno correr a la tienda, ¿no? Cambia aquí, pues. Ah, sí, por ahí unos compañeros me estuvieron diciendo que en la práctica 2 se les quemaron algunos elementos y no podían hacer nada. Sí. Cuénteme, Juan Pablo. Esperemos unos 5 minutos y empezamos a revisar qué es lo que ha pasado. Juan Pablo, ¿va a comentar algo? Veo la mano levantada. Buenas noches, profe, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, gracias a Dios. Cuénteme, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Profe, lo que pasa es que pues yo hice el montaje, pero es que me sale un error, me sale es que error fatal. Uy, fatal está entonces. A mí me pasó una, fue con los driver manejadores. Y al Ya, ahorita. final, era la alimentación. Lo estaba manejando con 12 voltios y cuando lo cambié a 5 voltios funcionó, pero no me daba como una respuesta como, pues, como normal. Luego lo alimenté con 9 y me funcionó. Pues yo voy solamente hasta la salida del puente H. Listo, ya ahorita en unos minutos empezamos en forma como tal y ya miramos los casos puntuales. Sí, es que al principio era error fatal y ya luego Sí. me sale es que de GMIN, Step Time y Ah, no, ahí a mí sí me no. quitó, a mí me quitó toda la noche buscando esos errores, rediseñé el circuito y me funcionó, fue cambiándole el voltaje de alimentación a los driver manejadores. En lo Sí, compañero, personal. lo que pasa es que ese Proteus, cuando usted maneja tensiones más arriba de 2 en los drivers, él empieza a molestar porque a mí me pasaba, yo digamos lo manejo con 9 como hablaba ahorita el compañero, para que no me molestara y cuando yo lo aumentaba me pasaba eso, se me quedaba el Proteus. Y pues yo vi otros videos y decían eso, que el Proteus podía mucho por las alimentaciones cuando eran mayores, como que consumía más recursos y por eso es que se queda. A mí me costó una noche entera. Incluso por eso quedé ahí en el puente H, porque ya me aburrí cuando lo solucioné. Yo, casi que no. Mm, Ah, sí, señor, usted tiene toda la razón. Ah, no. Ahí corre un ratico y otra vez muestra el error. Está raro. Bueno, ya, esperamos un par de segundos y ya miramos que estoy aquí buscando la asistencia. Asistencia. Ah, con componente práctico, ¿qué han hecho? ¿Qué han estado haciendo? Componente práctico. Doctor, en mi caso yo ya monté todo porque pues yo estaba fuera del país Sí. y pues yo estaba con el ingeniero presentándole todo de forma virtual, Ah, pero ok. no, de forma virtual era más complicado, así que pues viajé a Colombia y en 2 días me tocó pues presentarle todo el componente práctico al tutor. Ah, ok. Y afortunadamente pues todos los montajes salieron bien, no hubo ningún inconveniente. Y pues la práctica fue hasta bonito, o sea, fue Sí. chévere. Ya la última, una de las partes de hacer el control del motor, que se moviera a la izquierda, a la derecha, fue bonito Ah, esa ok. parte. Pero sí tuve problemas con la señal SPWM porque no supe por qué se me presentaba una distorsión, al final se distorsionaba la señal. Mm, Y también me tocó cambiar los valores porque
el generador sí, el generador de señales, con los datos que aparecen en la guía de 12 para la onda triangular, para el voltaje Sí. pico a pico, el generador de señales no manejaba como ese total de voltaje pico a pico, entonces nos tocó como rediseñar con el ingeniero y pues Mm, manejar otros valores. Entonces no sabría si de pronto habría sido eso, pero pues la señal SPW me daba muy distorsionada. sí, tocaría revisar aquí. Bueno, yo creo que empecemos, me parece muy baja la asistencia, hay apenas 18, 19, acá son como casi 300 ustedes. Entonces, de todas maneras, ahí está siendo grabada, igual ingeniero los creo que va a hacer otra cita el jueves, me parece, el viernes. Igual el ingeniero también, otro tutor. Bien, muchachos, entonces vamos a mirar, hacer un vistazo general sobre lo que es la fase 3 y ya pues pasamos a las preguntas puntuales. Ahí estoy compartiendo una presentación que hice dudas e inquietudes, trabajo fase 3. Entonces, recordarles mi nombre, pues ya tienen presente. Eh, ya estamos ¿a qué? A contados días de hacer la entrega, un par de semanas. Quisiera recordarles acá, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, Sí, bueno, señor. perfecto. Entonces, aquí traigo esta lámina que hace una CIPA anterior, pues las había presentado. Acá tenemos, pues, digamos, un diagrama de bloques general de todo lo que es el inversor. ¿Sí? Recuerden que estamos haciendo es un inversor. El inversor, pues, como tal, tiene una etapa continua o en DC. La idea es entregarle una señal A a C. ¿Sí? Una señal alterna, en este caso, senoidal. Eso es como tal el propósito del ejercicio en total. ¿Sí? Y a partir de una fuente continua DC, entregar una señal netamente alterna, senoidal pura. Para eso, pues hemos trabajado en varias fases. Tenemos la fase 1, que fue la señal de control, lo que es la señal senoidal, la triangular, el THD, los parámetros de la señal senoidal, los parámetros de la señal triangular, el SPWM, que se hizo en la fase 2, ¿sí? Que fue con los amplificadores operacionales. Y estamos en la etapa del driver, que es con el IR2110, y el puente H, que es con los MOSFET, transformador y filtro, ¿sí? Que es lo que prácticamente es la fase 3. Aquí pues traigo nuevamente lo que el ingeniero Faber en su momento explicó en la videoconferencia. ¿De qué se trata? Entonces tenemos la parte de control. La parte de control pues básicamente es el SPWM. ¿Y qué es eso del SPWM? Pues es una señal el PWM como su nombre lo indica, ¿sí? Una señal periódica cuadrada, donde esa señal periódica cuadrada pues va a hacer los disparos o los accionamientos de los MOSFET, ¿sí? Los transistores en general, puede ser BJT, MOSFET o IGBT. Para nuestro ejercicio pues estamos trabajando con MOSFET. Acá tenemos entonces el esquema en bloques general, que es lo que estamos haciendo, el SPWM que proviene de lo que es la etapa de los amplificadores operacionales que se hizo con los comparadores a partir de la señal general y triangular. Los drivers, que son los que hacen la acople entre la señal de control y la parte de potencia, ¿sí? Y ya entramos propiamente en la parte de potencia que son los MOSFET. Entonces tenemos la batería, la señal, la fuente en DC y la idea pues es sacar una señal alterna.
Para eso, pues, utilizamos el IR2110, el 2110, 2112, que pues va a acoplar las señales de control con las señales de potencia, la parte de potencia. Entonces, es un driver, un acople de señales. Y tenemos acá tenemos una entrada y el IR2110, el 2112, para nuestro caso, pues va a tener dos salidas que son para cada uno de los MOSFETs. Entonces, en un momento estará accionando el MOSFET y el otro estará abierto, después estará cerrado y el de arriba estará abierto. Entonces, pues eso es lo que vamos a revisar como tal. Ahí tenemos el driver, ¿sí? Pues aquí estoy de manera así pasando, pues esto ya lo habían tocado en su momento, pues queremos llegar a los detalles, ¿sí? Entonces acá tenemos la señal de control, donde pues tenemos un ingreso al driver. Entonces acá tenemos, por decir, un 1 y acá un 0, ¿sí? Donde ese 1 pues va a accionar un MOSFET, entonces estará eh, activando un MOSFET y con el otro 0 pues estará abriendo el MOSFET, ¿sí? Y así sucesivamente pues se intercambian de polaridades y así va a estar trabajando el circuito. Entonces el driver pues va a hacer el acople o la adecuación, la adaptación de las señales de control con la parte de potencia. De lo del filtro, pues ya muchos de ustedes han cacharreado lo suficiente, ¿sí? Entonces, eso, pues, de cierta manera, una satisfacción de que estén trabajando, estén allí eh, poniendo tiempo para aprender y, bueno, cacharrear se va aprendiendo, ¿no? Porque por lo menos se ven muchos, como que muchas falencias todavía. Entonces, la configuración del filtro pasa abajo. Tenemos acá la ecuación final, ¿sí? Que es la ecuación que se vamos a trabajar como tal. 1 sobre 2pi raíz de LC. Entonces, pues ahí le damos el valor a un capacitor para despejar el inductor, teniendo la frecuencia de promedio. Lo del transformador, entonces ya tenemos presente esa ecuación que vamos a tomar la medida entrando. Para tomar la salida ya sabemos que son 120 voltios de RMS. Entonces tomamos la medida de entrada y de esa manera pues configuramos lo que es el transformador, dándole valor al inductor secundario y despejamos el inductor primario. Bueno, eso es como tal el informe general. Ya pasando para la plantilla, entonces vamos a mirar los siguientes puntos. El primer punto es revisar la parte de la fase 2, ¿sí? Hay que traer todos esos puntos, datos, lo que es el índice de modulación de amplitud, de frecuencia, los voltajes de la señal senoidal, la triangular, la frecuencia y el THD. Entonces, toda esta información pues, se trae de la fase 2. En caso particular, algunos muchachos tenían algunos errores, pues ahí se les deje como observación, retroalimentación que había que ajustar esos parámetros, ¿sí? Entonces, pues hay algunos les escribí para que tengan presente eso. Y acá, pues los valores de la simulación. Entonces, toda esta información le viene de la fase 2. Si no tienen, digamos, cambios, pues no hay problema. Si lo tienen, si hay cambios, pues hay que ajustarlos. Bien. Entonces, pues esa información, pues lo tienen ustedes todos ahí a la mano. A continuación pasamos a lo que es la parte de los circuitos. Entonces, tenemos lo que es el análisis del driver. Hay que pues profundizar más sobre el driver. Sabemos que el driver tiene una señal de entrada, que es la señal del SPWM. Sabemos que pasa a través de una negadora, de una compuerta,
Por lo tanto, pues esa compuerta que significa que pues, el voltaje que ingresa al driver son va a ser 5 voltios, que es lo que ingresa, lo que da la compuerta, la negadora o la NOT. La salida de los drivers, entonces es el voltaje que necesitan los MOSFET. Entonces, generalmente el voltaje que debe alimentar estos drivers está alrededor de 10 a 12 voltios. ¿Sí? Bueno, entonces hay que pues profundizar más. Eso es la tarea de ustedes sobre la parte de los MOSFET. Entonces, el MOSFET, escuché algunos que estuvieron bajando, subiendo, que incrementando el voltaje, que subiendo el voltaje. Usted sabe que los MOSFET se activan por voltaje, los BJT por corriente. Entonces, en el caso de los MOSFET, en su mayoría los MOSFET de potencia necesitan 10 voltios, ¿sí? Para estar, digamos, en el disparo, abrir y cerrar los MOSFET. Entonces, es importante esa información, lo que llaman el BGS-ON. Eso lo da el datasheet. Entonces, digamos que esta parte de la plantilla, pues es una información que deben colocar sobre lo del IR2112, sobre el datasheet del MOSFET, ¿sí? Y colocar esa información como tal en esta plantilla. Pasando al punto 2, entonces lo que es el filtro. Allí pues usted tiene lo que es la frecuencia de la señal senoidal, que son 150 Hz multiplicado por 10, sería 1500. La frecuencia de la señal triangular, pues la mayoría son 1600, 1800, 1700, algo así. Entonces lo dividen entre 10 y suman eso y dividen entre 2, pues es la frecuencia promedio. La mayoría les da 800, 700, 900. A partir de eso, entonces buscamos el valor de la inductancia asignando el valor del capacitor. ¿Sí? Entonces podemos decir que el capacitor son 10 microfaradios y despejamos el inductor. Bueno, ahorita pasamos allí a unas anotaciones. Y lo del transformador, pues entonces sabemos que hay que primero colocar el voltaje de entrada para mirar qué voltaje ingresa al transformador. Ya sabemos que la salida son 120 voltios RMS. Entonces le damos el valor a LS, que está alrededor de 100 eso es inductancia. Entonces esto despejamos en la parte primaria, ¿sí? Eso en cuanto al transformador. Y las evidencias, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar al circuito, que es lo que todos están esperando con ansias. Voy aquí a dejar de compartir y voy a proyectar acá un circuito que uno de ustedes han estado por acá presentando. Bueno, este es uno de los esquemas que por ahí algunos de ustedes en asesorías pues me lo pasaron. Tenemos entonces la señal generadora de la parte de la fase 1, que es la señal triangular, la señal senoidal y la señal senoidal desfasada. Esto pues cambian algunos colocan una sola señal de entrada, ¿sí? Y con esa señal de entrada entonces desfasan la señal B, que es la señal senoidal desfasada. Acá tenemos entonces la SPWM. SPWM entonces tenemos cada uno de los comparadores, comparador de arriba con el comparador de abajo y acoplamos la SPWM. Y vienen entonces los drivers. Tenemos dos drivers. El driver IR2110. Aquí dicen unos cambios. Ya ahorita les explico de qué consisten esos cambios. Pero voy a pasar aquí a otro mejor. A este. Espera un segundo, por favor. Este que está más ordenado. Este es de uno de ustedes también. No sé quién. Bueno, entonces este está mejor. Tenemos la señal seno invertida, los comparadores y la SPWM.
¿sí? Hasta ahí vamos todos lo que es la fase 2. Ese es lo correspondiente a la fase 2. Tenemos los dos drivers, ahí están más ordenado, más claro, pues más sencillo, más fácil. El driver 1 y el driver 2. Entonces, tengo cómo entra el SPWM que comparte a los dos drivers. Y tengo 4 señales de salida que son para los 4 MOSFETs, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los 4 MOSFETs. Yo les recomiendo el IRF-Z441, ¿no? Sí, no coloca tanto problema y da mejores resultados. Recuerden que el voltaje de entrada son 10 voltios, ¿sí? Y tenemos lo que es el transformador, el filtro y la señal de salida. ¿Ok? Entonces voy aquí a correrlo y vamos a ver la señal de salida. Ahí pues efectivamente tenemos una señal senoidal, ¿sí? Una señal limpia, una señal pura, pues digamos no se le ve ruido. Hay que ajustarlo, estaba haciendo unas pruebas en cuanto a los voltajes pico. Pero eso es lo que queremos, eso es lo que se espera al finalizar la fase 3, llegar a tener esta señal. ¿Sí? Esta es la señal que queremos sacar o tener como tal del inversor. Entonces, esto es así como de manera rápida. Ahí está ya todo el esquema completo, ya funcionando. Sé que hay algunos, el tema del filtro. El tema del filtro, digamos que les da un valor, ¿sí? Pero hay que volver a correr. Aquí sí toca esperar una pausa para roteo, depende del computador. Y la azul, la señal SPWM, y la amarilla sería la señal senoidal. ¿Listo? Que es lo que queremos sacar. Entonces, ese es prácticamente todo el trabajo que deben entregar ustedes, la fase 3, llegar a tener esa señal senoidal, como se ve ahí en la simulación, pues ahí hay que hacerle unos ajustes en cuanto al voltaje. Recuerde que el voltaje pico es 170 voltios, voltaje RMS son 120 voltios, pero eso es prácticamente lo que queremos tener. Entonces, básicamente ahí está, pues digamos, todos los bloques, el SPWM, el driver y la parte de potencia, transformador y filtro. ¿Ok? Si uno va a los cálculos acá, la mayoría les daba, bueno, la mayoría no, los que han estado por ahí preguntando, alrededor de 3.7, 3.8 milihenries. Entonces, hay dos formas de ajustar ese filtro, colocando filtros de segundo orden, se llaman filtros en serie, o ajustar el inductor. Entonces, si uno hace el cálculo con 820 Hz, 800 Hz, pues le da la inductancia como alrededor de 3.5 milihenries. Al incrementar, entonces ahí hacemos el ajuste, haciendo el ajuste del valor de la inductancia para obtener esa señal que queremos, ¿sí? Entonces, ese es digamos, el procedimiento como tal. Ese es uno de los procedimientos. ¿Sí? El otro procedimiento, pues hay que hacerle unos ajustes al circuito, pero por el momento no lo vamos a hacer porque no vamos a, pronto a confundirnos más. Por lo menos ahí coloco 50 milihenries. Y bueno, pues ahí vemos que todavía se ve la señal bien, no tiene errores, no tiene ruido, entonces pues esa es como la forma de cómo
a partir de los valores calculados, podemos ir ajustando el valor del inductor. ¿Listo? Entonces, muchachos, les doy la palabra. No sé si alguien quiera presentar el circuito de ustedes, cómo lo llevan. Alguien que quiera mostrar, alguien que tenga alguna pregunta. Profe, una consulta. De pronto, ¿es posible que nos muestre la señal ahí SPWM que usted tiene? ¿Ese problema qué? Perdón. La que le está arrojando el circuito, la señal SPWM antes de pasar por los drivers. Espere que cargue. Esta que está de azul, esa de azul es la salida, es la entrada a los drivers. Esa que está ahí, esa es la entrada a los drivers. Es la que se está usando para activar los drivers. Entonces, y la amarilla, pues es la salida como tal del inversor. Entonces, observamos que ahí pues ya se distorsiona un poco la señal, sí, se distorsiona un poco, pero estamos usando 10 milihenries. Recuerde que el valor de los cálculos da 3.7, 5 punto algo. Profe, resulta que a mí me salía el error que yo le comenté ahorita al principio. Resulta que yo hice lo que me dijeron los compañeros y yo le bajé los MOSFET bueno, el voltaje con el que funcionan los drivers a 5 voltios. A mí me está trabajando ahora con 5 voltios. ¿Eso me representa un problema para más adelante? Yo hoy solamente... Sí, en la vía real no debe ser 5 voltios porque los MOSFET necesitan 10. Entonces, acá estos drivers deben ser de 10, de 12 voltios, lo que se recomienda que sean entre 10, 12 voltios, ¿sí? Ya 5 voltios, 5 voltios de pronto acá a la entrada, porque digamos la señal pasa a través de la negadora y la NOT, las compuertas, pues trabajan con 5 voltios. Pero no, el problema debe estar en la alimentación de los drivers. ¿Listo? Profe, Profe, pero una cosita Señor, lo escucho uno por uno. con Gabriel. Resulta de que esto no pude medir ni el voltaje ni la frecuencia ahí a la salida del transformador ni nada, Ujú. porque se acuerda que se me presenta el mismo error. O sea, yo le varié ahí al condensador y a la Sí. bobina y comencé a variarle y ¡pum! Error. No, eso no yo no decía Proteus, qué era. En todo caso, y la señal no me salió senoidal, sino así como cuando te mostré, profe, ¿sí? Me Mm, siguió saliendo así un poquito de mejorón, pero entonces me sí. sale ese error y no pude medir nada de eso y estoy preocupado. Yo compartí en el foro eso y no me dejó medir ni voltaje ni nada, o sea, la tablita de arriba no la pude Sí. llenar. Entonces No, no los sé qué foros, era. mañana reviso los foros, hoy estaba revisando unos trabajos que tenía pendiente que Sí, entregaron el fin de semana. Entonces mañana reviso los foros y ahí les doy la respuesta. y Pero cuándo lo puedo llamar, profe? Qué pena estarlo ma- molestando tanto, pero no, yo estoy en la oficina en el centro, pues acá en Cúcuta de 2 a 5. Ahí yo salgo a las estoy, 5. ahí Que yo estoy desde la como quien oficina dice, no puedo porque allá hasta en la internet nos quitaron. no hay problema. Entonces eh, acá tenemos, esta es la parte del SPWM, ¿sí? Digamos Ujú. que este SPWM pues está entre 10 y menos 10, 10 y menos 10 voltios. Los drivers, acá tenemos de 12 voltios, ¿sí? Lo que es alimentación profe, de los dos drivers. Y el puente H ese sí debe ser de 10 o 10. O sea, este puente H porque es de los parámetros del inversor. Que la Ujú. entrada que sería esa debe ser de 10 voltios. Dime, compañero. profe, tiene que, o sea, porque es que cuando yo le meto a los drivers, le meto más de 10 voltios, no me funciona. A mí me no,
Lo máximo que yo pude utilizar para los drivers fueron 9 voltios. 9. Sí, ya cuando le meto más de eso, ya de una vez me bota error. Pues habría que revisar porque aquí por lo menos, pues acá lo tengo con 12 voltios. Fue tanto 9, que ¿sabe qué descubrí? Cuando yo utilizaba con 12 voltios los drivers manejadores, él me funcionaba hasta colocar 3 MOSFETs. Cuando yo colocaba el cuarto MOSFET, me sí, tiraba error ok. con los 12 voltios. Y con los 9, pues es la única manera que me funcionó, ponerle 9 voltios a los drivers manejadores. Y la armaste ya con el transformador y con el Sí, sí, filtro. el filtro no se lo he puesto. La verdad, Ok. el filtro no se lo coloqué. No sé, alguien tenga el circuito, quiera pasar, presentarlo, contarnos cómo le fue. Yo el Profe, circuito yo lo tengo unas tengo preguntas. de 9 y 10. ¿Cómo, Carlos o Jonathan? ¿Quién? Profe, yo tengo unas preguntas a medida que iba explicando, pues me iba presentando varias preguntitas. Ajá, cuente. Entre eso dije ahí en la guía dice que los MOSFET se deben alimentar de entre 2 y el datachip, que en la parte de la guía que dice que hay que mirar el datachip, dice Sí, que de 2 a 4, pero usted nos dice que en Proteus hay que alimentarlo con 10, ¿cierto? sí. O sea, no hay problema ahí que quede diferente los valores para la guía, para el resultado de la calificación de la guía, porque en la guía dice que, en el datasheet dice que de 2 a 4. No, no, no. Espere, buscamos. El voltaje de 2 a 4, él empieza a conducir. Él Sí, empieza a conducir. Pero el voltaje que está como tal necesita 10 voltios para él poder trabajar como interruptor. Usted sabe que los transistores trabajan como amplificador o como interruptores, ¿sí? sí, sí, señor. Listo. Entonces, en este caso, con 2 a 4 estaría, pero ya va un momentico, abro aquí un datasheet. Profe, si quiere comparto mi... Adelante. Pero Profe, otra preguntita que le iba a hacer después de la del voltaje, y de pronto le Ujú. puede servir a los compañeros que le está saliendo la senoidal con ruido. El tutor Faber nos decía en la conferencia pasada que nosotros con la ecuación pues bueno, hallábamos la capacitancia y la inductancia, pero que Sí, nosotros podíamos empezar a variar la frecuencia de corte promedio, bajarla para filtrar más las frecuencias. Entonces, por ejemplo, en la ecuación no puse 862, que es la que más o menos da, sino puse 200, y con los valores que me daba de inductancia y capacitancia, ahí sí me limpiaba la señal, parece que como que barriera más ruido, y creo que eso se puede hacer, ¿cierto, profe? Porque le sí, escuché al ingeniero Faber. es que por lo menos ahí yo estoy trabajando, no, exacto, es eso, por lo menos el valor real son en el circuito que le estaba presentando, 3 punto algo, 3.7 para 800 Hz, y le tuve que subirlo a 100, a 100 milihenries, y eso da 150 Hz. Entonces, entre más bajita sea la frecuencia de corte, pues va a ser mejor, va a quitar el ruido. Usted sabe que ese filtro que está usando es un filtro pasabajo, Sí, pasabaja. Entonces, si la sí, frecuencia de corte es 800, entonces, pues seguramente no va a ser, como es un filtro de primer orden, pues al 800 Hz no va a tener un corte, va a dejar pasar ruido. Entonces, sí. si disminuye el ancho de banda, pues entonces va a ser mejor el comportamiento. Así sí a mí me salió pues mucho más limpia, con un capacitor de 20 microfaradios y como 31 punto algo milihenries. Ajá, eso. Entonces, ya voy a cargar aquí lo del MOSFET. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches, compañero. Bien. Entonces, espero que le interrumpa. Acá tenemos unos datos. Acá dice entonces, observe lo siguiente, dice el compañero es de 2 a 4 voltios. Es que 2 a 4 voltios, observe la corriente de salida. La corriente de salida es apenas de 0.25 miliamperios. Entonces, con esos 0.25 miliamperios, pues no va a trabajar la carga. Entonces, para eso necesitamos
un voltaje de entrada, acá está VGS igual a 10 voltios y ya tengo una corriente de 25 amperios. Ahí sí ya puedo trabajar como un conmutador, como interruptor, como un switch, ¿sí? Entonces, colocándole 10 voltios voy a disponer de 25 amperios. Y ahí sí ya tengo mayor corriente. Entonces, el voltaje de entrada para los MOSFET debe ser alrededor de los 10 voltios. ¿Ok? Profe, y para los drivers, Entendido. ¿también puede ser de 10 voltios? Sí, sí, los drivers pueden ser. Es que precisamente la salida de los drivers son los que alimentan los MOSFET. Entonces, necesariamente debe ser de 12 voltios para que pueda entregar ese voltaje que necesitan los MOSFET. ¿Sí? Entonces, por eso. Debe ser alrededor de los 12 voltios los drivers. No, profe, yo le pongo ese voltaje y me entra en falla, me funciona ¿Sí? es con 9 voltios. De pronto entonces ya es como el Proteus, pero pues Sí, profe, ya, a mí también. pues ¿Será que se puede trabajar con 10 voltios? A mí me funciona con 10 voltios los drivers y con sí, 12 voltios el pues MOSFET. déjalo así. O sea, no hay problema, sino que pues ya siendo realistas en la parte lógica real de la vida es así. Pero pues ya si el computador y los demás componentes no lo permitan, pues trabajar con lo que puedan, ¿no? Porque tampoco tenemos que tienen que ser así, si así no me trabaja, entonces no, tampoco. Entonces, Tutor, muchachos, buenas noches. eh, cuénteme qué. Buenas noches, qué pena, tutor, interrumpirlo. Es que lo que pasa es que en el circuito mío, digamos, yo lo pongo a correr Ujú, y digamos, el transformador no me arroja los 120 voltios a 60 sí. Hz. Él llega y sube más o menos como a 20 y empieza como a descargarse, como si estuviera yéndose, digamos, la corriente por otra parte. No entiendo por qué sucedería eso. Pues ahí sí, porque por lo menos acá te vuelvo y comparto el circuito. Acá. Entonces, ¿qué queremos? Tenemos el voltaje de entrada al transformador, la salida del voltaje del transformador y la salida del voltaje del circuito. Esa sería la salida como tal, ¿listo? La salida ya final. Entonces, nosotros, pues, la manera lógica sería eh, tomar la medida, acá por lo menos 1.38. Bueno, ahí toca esperar, darle unos minutos para que cargue. Y observe que acá tengo 120 y acá 130, ¿sí? Pues sí, me parece raro que empiece a bajar o a subir, no sé, tocaría revisar el circuito. Pero inclusive aquí aquí sí ya se pasó, entonces toca ajustarlo porque por lo menos aquí tengo 184 y acá tengo, eso sí se puede presentar, que el voltaje acá en este punto sea mayor que acá, porque obviamente el inductor tiene una caída de voltaje, entonces nos toca ajustar el valor del transformador, la relación del transformador. Entonces acá tengo 5.66 de entrada, 5.7, observe que ahí va subiendo, va subiendo. 5.9, 6 voltios, eso sería RMS. Y la salida ya estamos en 230 voltios, aquí ya nos toca ajustar el transformador, pero ahí nos toca, como dicen, la prueba y error. Y ya, pues lo primero, pues ajustar el filtro, ¿no? Entonces, que el filtro sea el apropiado. Ahí por lo menos se ve un poquito torcida la señal senoidal. Acá tengo unos desvíos, sí, unos desvíos. Entonces, pues aumento más, ahí tengo 10 milihenrios y sería aumentarle unos 20 a ver y empezar a buscar una forma de Mm, onda correcta o una Tutor, o onda. sea, sí, qué pena interrumpirlo. O sea, que digamos así nos dé el valor, digamos nosotros hagamos los cálculos y nos dé tanto valor de que la inductancia. Sí. Entonces podemos empezar a jugar con los valores a Sí, ver hasta claro, que nos dé. va subiendo, ¿sí? Entonces, por lo menos les decía, aquí yo lo hice, ya ahorita se me perdió la hoja, 3.7 milihenrios, y ahí pues lo subí a 10, a 20, pero entonces lo que el compañero comentaba, ¿sí? Mire, ahí ya está la onda ya está mucho mejor, entonces ya por lo menos me puedo quedar con ese valor, ¿no?
de 30 milihenrios. Pero sí se puede, digamos, ajustarlo, porque por lo menos en la vida real usted una bobina de 3.7 milihenrios pues es difícil, ¿no? Entonces posiblemente más fácil conseguirse una de 10 milihenrios o 20 milihenrios o esos valores. Pero sí se puede o podemos ir modificando los valores de... ¿Qué es lo importante? Lo importante es que en el informe, digamos, anoten eso, ¿no? Los valores calculados, ¿sí? Y los valores reales en la simulación. Entonces, ¿cuáles fueron los valores que se trabajó en la simulación? Eso sí es importante que lo hagan. Preguntas, estoy atento a ver qué más podemos aprovechar. Profe, tengo Tutor, una pregunta. Tutor, buenas noches. Habla con Carlos Garizábalo. ¿Cómo? Aló. Sí, lo escucho. Tutor, habla con Carlos Garizábalo. ¿Sí me escucha? Sí, señor, lo escucho. Tutor, yo tengo una duda, por lo menos cuando sacamos por lo menos el voltaje de entrada, con Sí. respecto en qué configuración debo tener yo mi transformador. ¿Es en un Henry ambos? ¿En un Henry tanto en la bobina superior como en la inferior? O sea, en la entrada y salida. Porque es que usted me dice el voltaje y por lo menos esa es la duda que también hemos tenido muchos, ¿no? Ujú. Para poder sacar de pronto el cálculo del voltaje pico, al voltaje de entrada. Sí, al voltaje de entrada. Sí, ese voltaje de entrada es voltaje RMS, entonces ahí por lo menos ya se estabilizó en 7.5 voltios, acá en la simulación que estoy proyectando. Entonces 7.5 voltios RMS, recuerde que es RMS. Entonces acá, eso sí lo dejamos quieto, el secundario 100 milihenrios y jugamos con este, ¿sí? En la inductancia del primario. Entonces, con- aló. Sí, señor, se lo Entonces, escucha. sí, escucha como entrecortado. Entonces, con ese valor es que empezamos a variar, ¿sí? Y como les decía, ahorita por lo menos, ¿cuál es la finalidad? Que a la salida tengamos en este punto 120 voltios, acá a la salida. Porque acá, pues, también recuerden que aquí hay una caída de tensión en el inductor, entonces, pues, había que mirar ese valor. ¿Sí? Pero entonces a partir de la simulación, así como está ya montado, porque con el cine filtro pues nos va a variar ese voltaje. Entonces yo le recomendaría primero ajustar el filtro, que tengamos una señal limpia, pura, una señal senoidal, y ahí sí empezar a revisar lo del transformador. Por lo menos ahí ya se pasó de 100, ya pasó a 150 y ahorita que debe ser de 120 Hz, 120 voltios, perdón. Sí, porque es que yo por lo menos sacando la fórmula de la frecuencia promedio, a mí no me Sí. daría, porque yo estandarizo con unos filtros, por decir, utilizo 100 milihenrios en la bobina y utilizo ¿cómo es? Un capacitor de 13.5 y ahí me está dando, sí, la señal senoidal. Pero Señor. cuando yo reemplazo, el valor de la frecuencia promedio me cambia. Sí, pues entonces la frecuencia promedio está alrededor del 800 Hz. Entonces, eh, yo por lo menos recomiendo acá el capacitor de 10 microfaradios y empezar a variar el inductor. Entonces usted hace el cálculo real como debe ser el cálculo como tal, que arroja la fórmula a partir de la frecuencia promedio y empezar a mover el inductor, ¿sí? El inductor hasta tener la señal adecuada. Después de eso, entonces, buscan cuál fue la frecuencia promedio que dan con el valor del inductor y anotan eso en el informe, ¿sí? Que eso es, el valor real da alrededor de 150 Hz, 200 Hz, la frecuencia promedio como tal. Sí, es que ese a mí me da eso, me da como 165. Sí, eso es lo que da, 160, Eso es la 150. real. Es que esa es la Porque idea, ¿cierto, profe? es que nosotros estamos tomando también, a mí me da 2250, yo tomo 2300 en el generador de señal, entonces también ya uno le está haciendo un cambio adicional, ¿no? Y eso no lo estamos teniendo en cuenta. Ah, bueno, eso que, exacto, muy bien. Por lo menos acá recuerden tener eso, ¿no? Porque
Profe, por lo menos, esos cálculos de esas frecuencias promedio, eso es con los valores que utilizamos aquí en el simulador, ¿cierto? Los reales. claro, por lo menos acá yo en 1600, ¿no? Por ejemplo, es que estoy trabajando con 1600, ¿no? Tienen que tener cuidado con eso, porque por lo menos ustedes estén trabajando con una información y en la simulación tengan otra, ¿sí? Entonces el valor real, por lo menos acá en el generador que estoy usando acá en este circuito es de 1600 Hz en la onda triangular. Entonces 1600 Hz dividido entre 10 le daría 160. Y la onda, bueno, la onda seno, pues ya sabemos todos que son 150 Hz, entonces no hay problema por ese lado. ¿Listo? Pero sí deben verificar esa información antes de hacer los cálculos y que sean los reales, ¿no? Pero la frecuencia del filtro está alrededor de los 150 o 200 Hz. Pero si digamos la forma correcta, el orden lógico es hacer el cálculo con la frecuencia promedio que le da, anotan eso en el informe, viene la simulación, hacen el montaje y hasta tener una señal sinusoidal y después van al informe y buscan la frecuencia promedio que les dio y anotan eso y colocan las observaciones. Hijo, ¿Sí? buenas Eso, noches, qué pena. Una sí. pregunta, ¿el voltaje RMS se verifica o se evidencia después del filtro o la salida del transformador? Después del filtro, acá, porque la que voy a entregar a mi carga es esta señal, acá. Esta es la señal que voy a tomar como referencia para poner una carga. Por lo menos si yo voy a colocar un motor, lo coloco ahí. Si voy a colocar un bombillo, lo coloco es ahí, no acá en el filtro, sino acá. Entonces, es después de ¿qué? Del filtro, ¿sí? Porque esa va a ser mi fuente de voltaje. Recuerde que el problema en esa resistencia que estoy colocando va a ser mi carga, la que voy a conectar ahí, un motor, una lámpara, un bombillo, no sé, un sistema AC. Entonces, eso se convierte como una resistencia de carga. Listo, entonces la que tienen que tener presente es esta. Esta ya es mi salida como tal. Ahí les compartí la asistencia, no sé, para que por favor colaboren con la firma. Preguntas, aprovechen. Profe, tengo una pregunta, disculpe, buenas noches. Hola, compañero, Ya cuéntame. profe, ya yo realicé el montaje del circuito como tal. Sí. Bueno, hasta el puente H, ahí me trabaja bien las señales, las que generan ¿Cómo? las señales de entrada y salida me muestran bien, me muestran un promedio de más o menos de 8 punto algo de voltios que llegan al devanado primario del transformador. Pero cuando le asigno valores al transformador para la relación de elevar el voltaje, se me cae a cero tanto el primario como el secundario. Entonces ahí no sé qué me esté generando ese comportamiento. Espera un segundo. Ahí les compartí, por favor, la asistencia. Mira, ver si cómo doy para que me pueda usted compartir qué es lo que está pasando en el estudio. Profe, no aparece la asistencia. En el chat del Teams, ¿no aparece? En el chat. Ahí alguien escribió, Ah, no, perdón, estaba por otro lado. Muchas gracias. Listo, ahí está la asistencia. Ahora sí, profe, gracias. Ahora sí, ingeniero. Vale, por favor. ¿Qué más les puedo ayudar? ¿Qué más necesitan? ¿Qué dudas tienen? Profe, ¿dónde es que utilizamos esta frecuencia promedio? En la fórmula para allá del filtro. Y ya después de tener eso, simplemente asumimos el valor del inductor para calcular el capacitor, ¿cierto? Más bien al contrario, yo les recomiendo buscar el valor, darle el valor al capacitor acá. Darle el valor del capacitor para buscar el inductor. Pero cualquiera de los dos formas es lo mismo, pero sí sería mejor darle el valor del capacitor y para despejar el inductor. Acá tenemos la frecuencia promedio de la que estamos hablando. Entonces recuerden la señal senoidal por 10
la frecuencia de la triangular dividida entre 10, la frecuencia promedio, y a partir de esa frecuencia promedio sacamos L o C, dependiendo de uno de los dos. Le doy valor a C y despejo L, o viceversa, y esos son los que utilizo en la simulación. Ah, listo, listo, ingeniero. Ahí me queda, a mí me quedó entonces que la inductancia es igual al cuadrado del inverso de la frecuencia promedio por 2pi sobre la capacitancia. Ajá, ¿cuánto le dan haciendo esa fórmula? No lo he calculado hasta ahora despejándola. Ah, ok, listo. Creo que a mí se me presenta un problema con la simulación. Cuando le cambio el valor de la bobina, me aparece una falla. ¿Le parece qué? Una falla en el Proteus. Por ejemplo, yo la tengo en 3.5 y si le quiero poner 3, 4, 6 o 8 o 10, ya me genera error, me genera como una falla ahí. A veces molesta por los medidores de voltaje, entonces quite este, que es el que como que molesta. Entonces, por lo menos ahí 3.5. Ahí pues no molesta, entonces, pero yo también he notado que molesta con dejándolo ese, digamos, voltímetro ahí en ese punto. No, yo en ese punto no tengo voltímetros instalados. Entonces, inclusive mire que ahí con el 3.7 se presta, ¿no? Mire que ahí pues se ve más cerca la señal, inclusive con esos 3.7 que da la ecuación. Profe, yo meto esos multímetros ahí y me aparece error fatal. Sí, eso A mí también. subo la inductancia y me aparece error. La tengo que dejar ahí en 3, donde está, porque si le pongo cualquier otro valor, ya me aparece. Estos MOSFET les recomiendo usar el IFZ44N, no, digamos, no molestan tanto. Sí, eso estamos usando, pero eso estoy usando. Entonces ahí dejo como el esquema, ¿no? Pues obviamente el circuito, pues cada quien lo tiene a su manera, pero prácticamente ese es como que dice la fase 3 que deben entregar, ¿sí? Ahí pues, Profe, ¿cuáles serían como los valores pues, normales del inductor? valores normales 3.5 y 10 microfaradios. Pero como le digo, eso depende de la frecuencia promedio, por lo menos la frecuencia de la onda triangular que estoy haciendo es de 1600. Algunos les da 2000 y pico. Señor, Ahí sí, tendría señor. que subir el valor del inductor, profe. O sea, Sí, si claro, sube la ahí que, frecuencia, que ahí me dio exacto. 31 milihenries. Claro, ahí tienen que cambiarlo, por lo menos, como les decía, acá yo estoy usando la frecuencia de la señal triangular de 1600, algunos la están trabajando 2000 y pico, entonces pues deben trabajar sobre esa frecuencia, ¿no? Y ya cambia el inductor. Entonces trabajan a partir de ese valor. Entonces el compañero dice que le da 31, entonces trabaja sobre 31 y ahí va incrementando. Aquí el compañero Kleiner va a mostrar algo. Buenas noches, profe, qué pena. Hola, cuénteme. Mucho gusto, Edwin Larrondo. Apenas estoy ingresando que estaba por fuera haciendo unas vueltas. Profe, Ok. mira, a mí con los valores, por ejemplo, yo mi circuito para que me diera, yo tuve que colocarlo el capacitor en 1.1 y en la bobina lo tengo en 3.4. Ujú. Que fue los datos, o sea, yo lo hice haciéndolo, como dice el profe en la web, no me dio, no me daba, no me sacaba nada de voltaje. Sí. Y moviéndolo, en algunas ocasiones me daba el voltaje, pero la frecuencia la tenía no me da 150, sino 3600, 2222. Era demasiado. La única manera que me diera la frecuencia fue
cambiando el filtro a la parte derecha del transformador y colocando como le dije, el capacitor en 1.1, pero ¿qué pasa? Que no me da una señal limpia, sino que se ve la onda señal, pero en las puntas me da unos picos, se varía con unos picos y no he hallado la manera como armonizar esa señal, pues de que me Y dé mejor aumentándole el valor del inductor, por ejemplo, ahí variándole el inductor, mejora bastante. sino que lo muevo y se me corre el voltaje, se me descontrola todo, porque es que este Proteo es como, yo lo siento como muy inestable y le Sí. muevo digamos, la inductancia y me varía. Por ejemplo, aquí yo lo tengo en 1.1 microfaradio el capacitor y la inductancia en 34.24 milihenrios para que me dé el voltaje y me dé la frecuencia de 150, pero me da unos picos en la parte de las ondas senoidales. Dice que le dio lo mismo. Esta vez sí le puedo dejar de compartir para que compartan lo que me están. Sí, ahí, o sea, a partir de los cálculos, ustedes empiezan a variarlo, como les mencionaba hace un momento a los compañeros, pueden trabajar. Pero, o sea, moviendo los cálculos así porque yo lo estoy moviendo así Sí, sí, no hay como problema. prueba y error, y a la hora de los cálculos no hay problema con eso a la hora de la entrega porque los No, no, cálculos no. después no van a dar. No, les mencionaba a los compañeros, primero en el informe coloca los datos reales y después entonces coloca, agrega la información, los datos de simulación y coloca ahí una anotación que con estos datos después que se dio una mejor señal, ¿sí? Pero eso lo coloca en el informe, no hay problema por eso. Ah, sí, pues así hice yo. Yo hice como 5 pruebas y cada prueba la coloqué en el informe y ya Eso, exacto, así se ve esta eso. última también la puse y le dice que no se me armoniza la señal. Entonces ya toca como que seguir buscando ahí para ver cómo armonizarla, no sé. Pero en ese caso entonces usted me sugiere bajarle a la inductancia para ver o subirle hasta que se me armonice. Ajá, sí, ahí vas a estar trabajando, vas moviendo el inductor, sobre todo subiendo el inductor y deja el capacitor quieto. Bueno, ahí Ok. supuestamente tienen los permisos, no sé si que alguien quiera presentar, mostrar. Sí, profe, me gustaría Pues ahí mostrar supuestamente. que es que yo muevo el inductor y me sale esa falla y todavía no he logrado. Valentina, ahí creo que alguien pidió Valentina, entonces ahí ya tienes para mostrar. Profe, una consulta. ¿Esa resistencia que hay después de la salida del transformador que funciona, cumple? Ah, no, esta la acabé de colocar para los compañeros que me están preguntando que esa es como carga, esa va a ser mi carga que va a tener el circuito, ¿sí? Pero no, eso simplemente es para mostrar ahí que ahí va un motor o una lámpara, o sea, esa es la carga que voy a conectar. Ya ¿Sí? me sale. Profe, esa relación de aquí del transformador hay que hallarle primero las inductancias y ahí sí luego es donde configuro aquí en Proteus, ¿es que es? Sí, primero le dan correr, aquí sería después que tengan el filtro montado y acá pues esperan unos minutos, unos segundos para que cargue completamente, por lo menos ahí va subiendo 2.9, 3 voltios, 3.1, a lo que se estabilice, entonces toman ese voltaje como entrada. Ya sabemos que el voltaje de salida son 120 Hz, 120 voltios RMS, y con eso entonces hacen el cálculo del transformador. Ah, listo, ¿Sí? sí, señor. Bien, muchachos, no sé, preguntas, ya creo que... Señor tutor, buenas noches. Hola, cuéntame, ¿cómo estás?
¿Y sería posible que nos dé un ejemplo de cómo calcular el filtro? Pues para Sí, que quede claro. a su manera un cálculo certero. Espera ya un segundo. Profe, yo tengo, Bueno, cuando voy a medir con el voltímetro al final del transformador, me aparece error fatal, entonces no sé cómo medir eso ahí. ya un momento acá. Sí, a mí también me Entonces, sale. el compañero decía lo del filtro, entonces por lo menos la frecuencia de la señal senoidal. Recuerden que la frecuencia de señal senoidal son 150 Hz. ¿Sí? Entonces, 150 Hz, que es la frecuencia de la señal senoidal, multiplicado por 10, pues daría 1500. La frecuencia de la señal triangular, yo la tengo en 1600. Entonces, 1600 dividido entre 10, pues darían 160. ¿Listo? 160. Ahora, 160 más 1500 dividido entre 2, ¿cuánto da? Alguien que tenga calculadora ahí a la mano. 160 más 1500 dividido entre 2. 830. 830 Hz. Esa es mi frecuencia promedio. ¿Listo? 830. Ahora, si yo le doy el valor del capacitor, ¿cuánto da el valor del inductor? Profe, usted dijo que asumiéramos el valor del capacitor. Entonces yo cuando me despejo, Ajá, ¿qué pasa? cuando despejo, entonces me quedaría que el inductor es igual al cuadrado de 1 sobre la frecuencia promedio por 2pi sobre 10 microfarados, pues en mi caso, o sea, el valor del capacitor. ¿Cuánto le da el inductor? Me dio 3.42 milihenrios. Eso es. ¿Acá cuánto le da? 3.42. Haciendo ese cálculo acá. Sí, a mí me dio 3.42 con una frecuencia de 860 Hz. Y para 830, espera, yo le digo, yo tengo todo acá. 830 hercios me da. Y un capacitor de 10 micros. 10 micros. 3.6769 milihercios. 3. Afirma. 3.6769 mili. 3.67 milihenrios. 3.67. Entonces dámosle en 3.7. Ah, profe, mire que tenía yo la frecuencia calculada, la inductancia calculada en 3.42 y me generaba ruido en la señal seno. Y la subí así como usted dijo, la puse en 100 milihenrios y me sale bien limpiecita. Sí, sí. Entonces, espere para terminar acá. Espere. Y me da 120 voltios a la salida. Perfecto, ya listo. Acá por lo menos tengo 3.7, la tengo de 3.5 milihenrios. Sí, me Y ahí está la señal, está un poco distorsionada, inclusive porque la tengo sobre 3.5. Y si la subo a 10 milihenrios, ya mejora. Entonces, este es lo que ustedes tienen que hacer acá. Entonces, coloco 10, Sí, ahí quedó 10, 20, 30 y ahí pues Profe, van. No, no importa que en algunos casos suba hasta 124, me No, no sube. importa, no importa. Ah, se me bloqueó. profe, una pregunta. Señor. Ahí en los cálculos de las inductancias del transformador hay que asumir una de las dos. Sí, claro. ¿Cuál sería como un valor normal para asumir ahí? Acá debe medir el voltaje de entrada. 20 voltios pico. El voltaje de salida son Sí, sí, 120. sí, sino que digamos dentro de los cálculos como Acá, aparece entonces, eh,
sería, les da el valor de 100 milihercios y buscan el primario, ¿listo? Ah, listo, sí, señor. Bueno, señores, ahí pues ahí está prácticamente el desarrollo con cada uno de los puntos. Ya sería que cada quien pues mire los datos actualice los datos de acuerdo a los parámetros de cada uno de ustedes y ya resolver el circuito. ¿Listo? Sí, ahora sí dio bien, profe. Y la señal y el voltaje pico 200, claro, 220. Porque yo la tengo en los 1200, la frecuencia de ahora. Listo, compañeros, no sé, ¿tienen preguntas? Si no, pues damos. Dije, yo tengo una consulta. Listo, Cuénteme. profe, muchas gracias, muy formal, que esté muy bien, que tenga buena noche. Voy a regalar 2 minuticos, por favor. Ve que el compañero va a pasar, no sé. Es que resulta y pasa que es que yo tengo, o sea, el voltaje de los drivers en 12 voltios, pero el de los drivers. ¿Qué Ajá. pasa? Que es que, o sea, el puente H se alimenta independientemente con 10 voltios, ¿sí? Sí, señor. El Por eso, es puente que yo H, tengo, el puente H es con 10, ¿no? Donde están los MOSFET. sí, yo tengo los MOSFET, el puente, pues los tengo con 10 alimentado con con corriente DC. Ah, sí. Ahí lo tengo alimentado con 10, pero entonces los drivers los tengo con 12 voltios y me genera, 47. esto me genera ruido, ¿sí? Pero entonces lo bajo a 9 voltios, los drivers, los bajo a Sí. 9 voltios y si me da la señal. Entonces, ¿los puedo trabajar así o qué? Sí, Porque está pues bien, no hay problema, tráelo así. ok, ingeniero, listo. Listo, no hay problema. Profe, a la salida del transformador, pues lo que yo le decía, cuando pongo el voltímetro me genera error fatal. Entonces, ¿cómo hago para medir la salida del transformador para saber que me da bien? Entonces colóquelo antes del inductor. Esperen, lo comparto. Dice colocándolo acá. Bueno, muchachos, los dejo entonces. No sé si tienen algunas preguntas. Por eso, profe, yo lo pongo ahí y se me sale error. Ah, pensé que se había ido, que no le... esto, y si lo colocas, pero tienes tierra, está bien acá la conexión a tierra. No, señor, ahí el Le- problema es que tiene que cambiar los valores en la bobina para que le deje marcar el error fatal que le está saliendo. Marque los valores, quite los valores, disminúyalos y verá que le mejora. Le quita ese. O variar el capacitor. Hay un valor que está fuera de rango. es que el voltímetro también sea en AC, ¿no? Sí, están así. Aquí lo primero sería ajustar el valor del inductor a partir y va mirando la señal senoidal, ¿no? Y ya ahí sí ajusta el transformador. Ya después que tenga la señal senoidal sin error, sin ruido, y bien limpia, pues ahí sí ya pasa a buscar el transformador. Profe, el voltaje de salida